Bienvenidos al podcast de Scretin Alimentando el Futuro, y en nuestro primer episodio tenemos un capítulo dedicado a las plantas, el poder de las plantas, y para esto vamos a conversar con David Bravo. Él es director científico de Nutreco. Bienvenido, David, qué gusto tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Comencemos preguntándote cómo se investigan las plantas o cómo se investiga la alimentación del camarón y llegas a las plantas. Pues es un trabajo de equipo. Tenemos nutricionistas, científicos, fisiologistas, veterinarios, matemáticos. Es un trabajo que necesita una experiencia muy grande en todos esos objetos, y lo hacemos a nivel global o también en el país, aquí en Ecuador. Nos vamos a las plantas. A mí me encantaría saber qué es fitocomplex o fitocomplejos. Fitocomplejos es realmente nuevo, y también nuevo y viejo, porque sin embargo, hace 400 años la salud humana estaba en las manos de plantas y de mujeres, por supuesto, y por aquel tiempo se usaban las plantas, se usaban la complejidad de la planta, todas las moléculas, y se usaban para curar, para mejorar. Y luego, hace 400 años, con el trabajo de Newton, empezamos el universo mecánico, en el cual todo tiene que ser reducido, causalidad, estabilidad, y eso hace que las plantas se reducieron en una molécula. Por ejemplo, la adormidera con morfina, por ejemplo, aspirina, es decir, una planta, una molécula. Y todas esas plantas que tienen más que una, no las queremos, no nos cae, no es consistente con el paradigma que tenemos que usar. Fitocomplejo, es decir, significa volver a considerar la planta por lo que hace, la planta con su constelación de metabolitos especializados, y que lo necesitamos ahora en acuacultura o en alimentación animal para poder de manera sostenible alimentar el futuro. O sea, la idea es alimentar el futuro volviendo a un conocimiento ancestral. Sí, y también usar las herramientas modernas, es decir, que unas de nuestras plantas tienen hasta 800 moléculas activas. No se pueden utilizar reduccionismo, es decir, no es una molécula, es la conexión de esas moléculas, y para poder entender y usar, asegurar la calidad, se necesita usar algoritmos, machine learning. Ajá. Sí. O sea, aprendizaje con las máquinas. Eso. Y ahí tú decías entonces que entra la ciencia, desde la matemática, el entendimiento y la modernidad. Estamos mezclando entonces conocimiento ancestral con modernidad. Exacto. Y aceptando el hecho que los problemas modernos, especialmente acuacultura, pero también animales terrestres, son problemas complejos, problemas del sistema. No es solo porque durante 400 años hemos arreglado los problemas usando ese modelo universo mecánico. Hay un problema, hay una causa. Eso lo hacemos muy bien. Un problema, una causa. Y haciendo esto, hemos arreglado problemas como sarampión, viruela, tuberculosis. Causa-efecto. Eso, causa-efecto. Pero ahora los efectos están en el medio de sistemas, y esos sistemas no hay una causa. Eso es complejo. Complejo viene de la palabra latina plex, que significa conectado. La gente usa complejo como complicado. Como problemático. Complicado, problemático, complicado. Plic, la palabra latina, es esconder. ¿Sabe? Algo que no es complicado es simple. Algo que no es complejo es independiente. ¿Por qué digo esto? Es que nuestros problemas son complejos. Y hay una ley que se llama la ley de complejidad requerida, que dice que si un problema es complejo, la solución tiene que ser compleja. Por eso, fitocomplejos son plantas con un montón de moléculas activas. Esas moléculas actúan en el animal de manera holística para arreglar problemas modernos. David, hablemos de las plantas en sí y de las regiones. Por ejemplo, estamos en Ecuador, nutrimos a camarones que se producen en Ecuador. ¿Qué plantas se usan? ¿Son plantas de diferentes regiones del mundo o locales? Son plantas de diferentes regiones del mundo porque las crecemos en los países donde la planta crece naturalmente, para hacerlo de manera la más sostenible posible. Ahora, todas las pruebas que se hacen en el país. Bueno, y Ecuador es un sueño para un científico, para acuacultura. El nivel de tecnificación es fenomenal.
los problemas se pueden ver, se pueden entender, y para mejorar la producción, para mejorar la salud del animal, para mejorar la calidad del animal también, es un sueño. Pues todas pruebas se hacen aquí, en el campo, camaroneros locales, y sin embargo es la primera vez que lanzamos fitocomplejos en el mundo y se hace aquí. Sí, porque pensaba que depende mucho de la variación de la temperatura, del clima, Claro. del tipo de agua, de las condiciones, digamos, ecosistémicas, para entender la reacción de esas plantas en Sí, el animal. absolutamente. Y se tiene que hacer al nivel local. Sí, al nivel local. Y para mí, los desarrollos ahora de producto, yo uso una palabra que se llama creative frontline. Es decir, tenemos que involucrar el frontline, la primera línea, que son nuestros colegas de Screting en Ecuador, con los camaroneros de aquí de Ecuador, y aquí se desarrolla el producto. Ahora, el mejor producto puede ser crecido, una planta puede ser crecido en otras partes del mundo, porque es donde la planta crece naturalmente. Correcto, bien. Ahora, siempre las soluciones han estado en la naturaleza. ¿Por qué ahora decidimos que esta es la gran innovación? Y la otra pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo esto entonces evoluciona en el tiempo, como mirando hacia el futuro? Lo que es súper interesante en la primera pregunta es, no sé si la gente quiere ese cambio, porque estamos tan como imprimido con el universo mecánico, que lo usamos como un reflejo. Es decir, que cualquier problema que tenemos lo cortamos en pedazos y consideramos que cada pedazo puede tener la respuesta. Ese cambio es algo importante. Y nosotros en Nutreco y Screting hace 4 años pensamos que para poder alimentar el futuro de manera sostenible tenemos que cambiar la manera de pensar, tenemos que cambiar la manera de trabajar. Nosotros somos el líder de acuacultura, de pienso de acuacultura, aquí en Ecuador, en otros países también. Y tenemos equipos tremendos para nutrición, salud animal, pero necesitamos algo más. Y es donde pensamos lo que llamamos el cuento de los 3 reinos. Es decir, nuestros colegas en Screting en Ecuador, con los camaroneros, son los especialistas de los animales. Reino 1. Nosotros, Nutreco, trabajamos en 2 programas estratégicos y nos enfocamos en plantas y bacterias. 2 reinos. Esos 3 reinos nos permiten, pero para hacer esto y ser innovadores, tenemos que cambiar la manera de pensar. Es decir, una planta, una molécula, no, eso lo hemos hecho ya. Ahora tenemos que hacer más. Tenemos que verdaderamente usar el poder de las plantas. Eso es un poder que es ancestral. Es ancestral porque, de nuevo, animales y plantas son relacionados. Primero, la vida, cuando apareció con una planta. Debajo del agua, las plantas no se desarrollaron. Los animales se desarrollaron mucho más rápido que plantas que se quedaron unicelulares. Pero cuando la vida transicionó de agua a tierra, transicionó con una planta. Ahora, cuando esa planta se encontró en ese medio ambiente tan hostil, se desarrollaron y evolucionaron mucho mejor que animales. Y se encuentran plantas en el mundo donde ni siquiera hay animales. Es decir, la capacidad de las plantas a evolucionar. Lo que es eso y esa relación es súper importante, porque animales necesitan energía. No la producimos. Nosotros, o animales o humanos, no producimos energía. La tenemos que apropiar. Y la apropiamos con plantas, que es la única manera de convertir energía solar en energía química. Esa relación es coevolución, y eso significa que científicamente animales han desarrollado maneras de entender moléculas de plantas, procesar la información y de actuar de una manera que es beneficiosa para ellos. Es un absoluto cambio de paradigma. O sea, te escuchamos y es inspirador, ¿no? Porque entendemos que aquí estamos hablando, sí, de producción, sí, de resultados finales, sí, de economía, pero con la sostenibilidad como eje, pero no es una sostenibilidad solo de resultados, sino que ese resultado es la consecuencia de mirar hacia adentro. Una vez más, como decía Clara María, la respuesta en la naturaleza, como siempre. La naturaleza funciona, es un engranaje perfecto. Sí. Lo que pasa es que hay que verlo, como bien decías tú, de una manera holística, ¿no? Entonces, si le prestamos atención, compleja. Y mira tú que este paradigma de
causa-efecto, lo único que nos hace es como, ok, hay este problema, lo resolvemos así, o hay esta enfermedad, la resolvemos así, ¿y qué sucede? La naturaleza reacciona sacando un nuevo problema. Sí. Cuando lo haces complejo, entonces estás anticipándote también. Sí. Y en ese sentido, te quiero preguntar sobre, de cara a la sostenibilidad, a la población del planeta y a la cantidad de bocas que tenemos que alimentar, que es una realidad y un objetivo también, ¿no? Hambre cero y bienestar, que está jugando aquí Garden of the Future y los fitocomplejos y este trabajo que ustedes hacen. Pues sí, bueno, cuando estabas hablando a mí me acordaba esos problemas, la manera con la cual lo explicaste es perfecto. Es decir, que el problema complejo, si le solucionas con una manera complicada, es decir, causa-consecuencia, los reales problemas, los desastres, están arraigados en en la estructura de esos sistemas. Y lo vivimos como humanos. La tuberculosis, la viruela, el sarampión, lo hemos arreglado. Esos problemas han desaparecido. Y creíamos que el siglo XXI no había enfermedades. Pero como esos problemas unos estaban tan arraigados, los nuevos problemas han surgido. Por ejemplo, ahora 7 humanos en 10 en el planeta tienen problemas inflamatorios, trastornos. Pues pensábamos que no habría enfermedades, pero hay unas que son aún más, con impacto aún mayores que los que teníamos antes. Y más integrales. Cuando hay un problema y una consecuencia, como tuberculosis, conocemos el problema, la gente lo podemos curar, pero ahora, ¿qué es el problema de diabetes de tipo 2? ¿Cuál es el problema de asma? Muchas veces es el humano reactuando que produce el problema. El mismo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Es exactamente la imagen que decías, es decir, que el otro problema va a aparecer y va a hacer la conexión más importante. Y en relación entonces a la sostenibilidad y a la posibilidad de también ser más eficientes y también más productivos, ¿cómo juega a favor la sostenibilidad, las plantas con la economía, que es algo que también les interesa a los clientes y a los, digamos que a los aliados de Skretting y de Nutrec? Pues en muchos niveles. Por ejemplo, Skretting está lanzando en Ecuador 2 productos, uno es Lorica y el otro es Optiline. Esos 2 alimentos balanceados llevan fat fitocomplejo. Esos alimentos permiten al animal crecer más, utilizar más la energía, utilizar más la glucosa del pienso, es decir, utilizar más el alimento de manera más sostenible. De nuevo, salud del animal, hacer que los animales se desarrollen mejor y hacer también que haya menos muertos de animales, que haya sobrevivencia que se mejore. También mejora sostenibilidad. Sostenibilidad, sin embargo, en acuacultura nosotros tenemos Skretting, es top level para sostenibilidad. Nutreco Skretting, misión es alimentar el futuro, pero es alimentar el futuro de manera sostenible. Y yo, sin embargo, es casi personal, porque empecé a trabajar en 1997, donde en Europa se quitaron los antibióticos. Por favor, se quitaron los antibióticos y desde aquel tiempo he trabajado en desarrollando productos para reemplazar esos antibióticos, para hacer que el animal se desarrolle, para hacer que no tengamos que usar esas moléculas. David, te escuchamos y es apasionante porque es la ciencia dedicada a la innovación, pero basada en la naturaleza. Sí. ¿Crees tú que esto puede ser una forma de transformar también la visión de otras industrias? Hoy estamos hablando del camarón, pero a lo mejor en el mundo de la ciencia este caso o estos casos pueden ser motivadores, inspiradores para que haya un proceso más respetuoso con la naturaleza en donde se encuentre un equilibrio entre productividad, eficiencia, alimentación del mundo, obviamente que es una población, como decía Andrea, creciente cada vez más, pero con el respeto hacia el entorno. Lo creo, pero eso también está relacionado con la obsesión que tenemos con paradigmas. Es decir, de nuevo, cuando yo digo que el paradigma se vuelve prisión.
se vuelve cárcel. Si el sistema cambia, el contexto cambia y no estamos capaces de cambiar la manera con la cual pensamos, nos encarcelamos, sin embargo, nos encarcelamos. Y creo que sí, hay otras industrias que tendrían que inspirarse de esto. Nosotros hacemos plantas y bacterias. Para nosotros la capacidad de usar plantas originales, que necesitamos domesticación también. Antes preguntabas el tipo de equipos que tenemos. Bueno, tenemos científicos, pero también tenemos matemáticos y tenemos especialistas de domesticación de plantas, porque de nuevo, esas innovaciones no son usar un poco más de las plantas que ya usábamos. Eso sería estúpido, sería mentira casi. No, usamos plantas que no se usaban en alimentación animal. Claro. Y para eso necesitamos domesticarlas, de manera que sea también sostenible. Por eso las crecemos en países donde la planta crece naturalmente, sin tener que ponerlas en invernaderos, que va a costar un montón de carbono para mantenerlo. Bioeconomía también. Exacto. Y también en los países en los cuales crecemos las plantas, también mantenemos ecosistemas, también mantenemos pueblos, ecosistemas humanos alrededor de los pueblos. Interesantísimo todo lo que estamos escuchando, David. David es el director científico de Nutreco y hoy hemos aprendido muchísimo y esperamos que también pueda ser muy inspirador para todos. Gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, David.